Hola, ¿cómo estás? Bueno, chicos, como ustedes saben, esta rueda de prensa estaba planeada originalmente para la semana pasada. eh, Sin embargo, tuvimos que posponerla por razones institucionales. Y bueno, esto nos ha afectado un poquito en la cantidad de medios que tenemos hoy. Así es que la estructura será la siguiente. Vamos a atender a los medios que están presentes y la rueda de prensa grabada la estamos grabando para que pueda ser enviada a medios el día de hoy en la tarde. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Miguel Calderón, artista de esta próxima muestra que se inaugurará el día 7 de octubre, como ustedes saben, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Y le doy la bienvenida a Mariana Mañón Sepúlveda, quien es mi co-curadora para esta muestra. Así es que hoy inauguramos materia estética disponible, una revisión de la práctica de Miguel Calderón, uno de los artistas que a quien Marco ha analizado o que hemos pensado que responde al interés de esta institución de sus nuevas políticas de exhibición. Lo que pretendemos es pensar, como les he dicho en otras ruedas de prensa anteriores, lo que pretendemos es acercarnos a aquellos creadores que han tenido un papel trascendental en la conformación de la globalización artística desde México, que hasta ahora no ha sido vista su práctica o a la que no nos hemos acercado. No pretendemos hacer una totalidad de análisis de la práctica, pretendemos a través de ciertos núcleos temáticos, de ciertas problemáticas del artista, hacer un acercamiento a cómo ha construido Miguel Calderón un problema artístico en los últimos, yo diría, a ver, Miguel, corrígeme, pero tal vez 30 años de trabajo, ¿es correcto? Correcto, Tayana. Bueno, yo por otra parte quisiera, como ustedes saben, soy co-curadora de esta muestra y desde mi perspectiva, la obra de Miguel Calderón es trascendental en esta construcción de la que les hablaba, de los problemas de la internacionalización del arte en México. Muy joven, Miguel Calderón fue uno de aquellos que comenzó a verse en los escenarios de Estados Unidos y de Europa a través de la obra que estaba haciendo en los años 90. Digamos que era común cuando uno caminaba por las instituciones neoyorquinas encontrarse la práctica de Miguel Calderón exhibida a través de diversas instituciones. Y aquello significaba en parte, cómo, o sea, o lo que me quiero referir para hacer la idea más clara, es cómo la obra de Miguel Calderón y la internacionalización de la Ciudad de México en términos culturales corrieron de la mano. Si esto fue un hecho casual, pues qué bueno. Yo pensaría que Miguel encabeza una generación de creadores específicamente de las artes visuales, que también se vio en el cine, en la literatura, que comenzó a narrar, a analizar y a producir problemas intelectuales y visuales a través de una ciudad que estaba explotando y posicionándose internacionalmente. Así es que, de alguna manera, ustedes van a ver una obra que es sumamente de feña, aunque ya no se llame así la ciudad, en aquel momento se llamaba así. Es una obra que es sumamente internacional y un punto que es importante. La obra de Miguel Calderón analiza eh, prototipos humanos y es profundamente invasiva en ese sentido.
Es una obra que ahonda en cómo se construye el ser humano de finales del siglo XX y principios del siglo XXI en la Ciudad de México. Miguel venía de haber estudiado en California, por cierto. Vamos a ver por primera vez en México una parte de esa obra que él produjo tempranamente y que desafortunadamente no ha sido analizada. Pero a la par vamos a estar viendo todos estos personajes, todos estos tipos humanos que caracterizaron a la Ciudad de México, que era una ciudad bastante aguerrida en esos años. Era una ciudad que explotaba, que convulsionaba y era una ciudad, digamos, que todavía no se había gentrificado como la conocemos hoy en día, sino que estaba en ese proceso económico de gentrificarse y Miguel Calderón captó toda la tipología humana que conformó esa transición de una sociedad más local a una sociedad más global. Y eso es lo que nos interesa en Marco. Atraer artistas que tengan y que hayan tenido esa capacidad de posicionarse internacionalmente, hablando desde su contracara local, para que también reflexionemos en quiénes somos nosotros mismos desde esta ciudad y qué es lo que estamos construyendo nosotros mismos desde esta ciudad. Y desde otro lugar, yo también quería hablar de retomar este posicionamiento internacional de Marco. Es decir, este museo que tiene ese calibre, que ha tenido ese termómetro para exhibir, posicionar y analizar las prácticas artísticas contemporáneas a nivel internacional. Yo no quiero robarme esta rueda de prensa porque quisiera sobre todo que hablara Miguel Calderón, que es el protagonista de esta mañana, y también quisiera darle la palabra a mi co-curadora porque Mariana, digamos, aporta esta visión de generaciones más jóvenes analizando este tipo de problemáticas. Entonces, si les parece bien, yo les cedo la palabra tanto a Miguel como a Mariana. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y si queda alguna duda en relación a cómo Marco se está relacionando con esta práctica de Miguel Calderón, yo con mucho gusto le respondo preguntas al final de la rueda de prensa. Pero vamos a darle la palabra a nuestro artista y a nuestra co-curadora. Muy bienvenidos, chicos. Es un placer tenerlos aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí participar en esta exposición en el museo y que me den la oportunidad de explorar mi obra partiendo desde los 90s. Pues aquí estamos. Gracias por venir. Yo no puedo verlos, pero aquí estamos. Mariana. Sí, muchísimas gracias, Tayana, por presentarnos y también por permitirnos trabajar con esta extensa práctica que con los años ha construido un mapa muy rico de distintas visiones y de distintas dimensiones que ofrece no nada más el arte contemporáneo, sino como tú bien dijiste, como una historiografía quizás del México de los 90s y de finales de los 2000s, incluso el México contemporáneo que ha tenido unos ritmos muy acelerados de crecimiento y que creo que eso es una parte también sumamente importante rescatar, como también la obra de Miguel nos permite entrever, ¿no?, estos crecimientos y estas dinámicas que se han dado en una ciudad que es el centro de un país, ¿no?, y es un centro cultural importantísimo. Entonces, trabajar con su obra ha sido también ese viaje maravilloso y exquisito por esa historia, y que creo que
Miguel en su papel de artista y un artista bastante consciente de dónde está posicionado y cómo ha sabido sintetizar esas relaciones entre su estar adentro de una ciudad o adentro de los espacios que recorre y la estética con la que trabaja esos espacios, ¿no? Entonces ha sido maravilloso. Y eso es un poco también de lo que van a poder ver en la exhibición, que son estas búsquedas de reflejos entre su obra y la vida cotidiana, y es una vida cotidiana marcada por estos espacios y marcada por las condiciones económicas, políticas, sociales que están marcadas adentro de estas geografías, ¿no? Entonces sí podemos ver adentro de la obra, no de manera literalmente cartográfica, pero sí existen muchos guiños, ¿no? hacia esa cultura, que es una cultura propia, que no nada más es de la Ciudad de México, sino también del mexicano, ¿no? Como tal. Perdón. No, si quieres podemos platicar un poco como de cómo hemos construido Claro, la sí. exhibición, que me parece que es algo importante hablar, que también hemos platicado mucho durante el proceso de trabajo de cómo íbamos a darle una narrativa y un discurso a esta exploración de tantos años de trabajo. Y una decisión muy consciente fue no hacer una exhibición lineal, ¿no? Que atravesara, digamos, como tu obra o la lectura de tu obra de forma cronológica, ¿no? Que empezáramos desde los 90 para adelante, sino conformar más bien núcleos temáticos que nos permitieran ir y venir, no nada más adentro de la historia, ¿no? Del tiempo que recorren cada una de esas obras y sus momentos de creación, sino que también estos núcleos fueran de alguna manera develando esta metodología muy particular tuya, Miguel, de trabajar con esos temas que estás tocando, ¿no? Entonces, creo que para mí sí es muy importante que eso quede, pues sí, que quede claro, ¿no? Que no se confunda, que estamos como tratando de revisar a Miguel desde su inicio hasta hoy, sino más bien tratar de proponer líneas de lectura que nos ayuden como a comprender estos temas y que nos ayuden a analizar a profundidad también, y no de forma didáctica, sino de forma mucho más explorativa y diría yo sensual, ¿no? Que también tiene mucho tu obra. Son 4 temas. Tal vez sería bueno, Mariana, que Miguel nos pueda contar un poco también de cómo es que concebimos entre los tres esta exposición, ¿no? Claro. Que él, digamos, jugó un papel trascendental en el momento de no exactamente construir qué queríamos, pero sí era muy preciso en entender qué no quería, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que Miguel ponga sobre la mesa, a partir de eso que no quería, qué es lo que sí quería y qué es lo que vamos a ver en la exposición, ¿no? Pues yo, o sea, sí, obviamente, pues más que le he estado dando vueltas a todo lo que estamos hablando, porque mi vida ha girado alrededor de esta exposición. La verdad, no he hecho más que estar involucrado en esto, lo cual es mi vida, es mi trabajo. Y bueno, tengo 2 notas. Primero, una con relación a algo que dijo Tayana de lo local, cómo se fue transformando en global. Y en los 90s, yo recuerdo cuando yo regresé, estuve becado en San Francisco, California, en una escuela de arte estudiando cine experimental. Regresé a México y noté que había una disyuntiva entre el arte, la pintura, la escultura y los nuevos medios. Y luego llegaron los nuevos medios, y con los nuevos medios llegó una influencia del arte inglés, por ejemplo, del Britpop. Muchos artistas mexicanos estaban haciendo obra muy similar a lo que veían en revistas de arte, ¿no? Como contemporáneo. La información no era igual como lo es hoy en día. Entonces, para mí, una cosa importante, y lo sigue siendo hasta la fecha, es hablar de lo inmediato, de lo que me corresponde, de lo que me toca, de las experiencias que tengo. Por eso mi obra fluctúa
al igual que las emociones. Hay obras tristes, hay obras con humor, hay obras sórdidas. Entonces, y bueno, regresando un poco a lo que decía Mariana y a la pregunta de Tayana, creo que la palabra no lineal fue una clave en esta exposición por varios motivos. El principal es que creo que no solo mi manera de pensar, pero la manera de pensar y la memoria del ser humano no es lineal. Las cosas van conectándose de una manera muy poco planeada y básicamente yo realmente no tengo medios sociales, también es otra cosa que creo que es importante, ¿no? He notado que el Internet construye a una persona y nos basamos en estas construcciones de la persona por medio de imágenes, textos que uno lee en el Internet. Y a mí me gustaría, digo, a lo mejor algún día me doy, ¿no? Y empiezo a tener medios sociales, por lo pronto no. Y creo que es importante para mí que todos mis discursos intelectuales están plasmados en esta exposición. Todas mis opiniones, mis posturas políticas, y que de alguna manera esta exposición podría decirse como una especie de autobiografía, si se puede decir. Me gustaría que dialogáramos un poquito más. Miguel, en ese sentido a mí me gustaría, a ver, vamos a comenzar a conversar para que la prensa se pueda enterar un poquito más de qué es tu trabajo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, cuando uno entra a la exposición, ustedes van a entrar a la exposición y van a observar un trabajo que está lleno de humor. O sea, es un artista que comienza cuestionándose a sí mismo. Así abre materia estética disponible con un, como le llaman acá, tapete inmenso que se llama Ridiculum Vitae. Es una obra muy temprana de Miguel Calderón, internacionalmente conocida. Y me gustaría saber, Miguel, primero que todo, ¿cuál es tu papel como artista? Porque este Ridiculum Vitae habla de tu conciencia sobre cómo se construye un artista en la contemporaneidad. Es una pregunta compleja. Realmente yo no te puedo contestar exactamente cuál es mi papel como artista. Puedo decir claramente que llevo muchos años pensándolo y que la confusión es un motor que impulsa mi trabajo, ¿no? El tratar de entender mi posición en mi entorno social. Y creo que para mí, por ejemplo, es más fácil hablar en contexto. Entonces, esa obra, Ridiculum Vitae en específico, que creo que fue hecha en el año 2000, hace 21 años, se hizo en el momento en el que yo, junto con otros artistas, manejábamos un espacio de arte independiente. Rompimos muchos estigmas. En ese entonces exponer implicaba conocer al galerista y jugar una serie de protocolos que no nos gustaban. A mí en lo personal yo no quería pedir permisos. Entonces tomamos esta actitud de hacer las cosas por nuestras propias manos y entonces abrimos este espacio que se llamaba La Panadería, que era una vieja panadería que nos prestaron debido a que el panadero había muerto y la vendieron. O sea, muchas cosas tienen historias por detrás, que eso es interesante. Pero esta obra en específico, y yo creo que esa primera sala hace muchas observaciones en torno a lo institucional y a la lucha del artista en ese entonces contra las reglas que habían establecidas. Y justamente abrimos este espacio y muchos artistas, hasta jóvenes que nos criticaban todo el tiempo, nos empezaron a mandar currículums. Entonces yo no quería formar parte de esa dinámica, de esa maquinaria de, sí, voy a ver tu currículum y a partir de tu currículum voy a decidir si expones en mi espacio o no. Y eso dio pie a hacer esta obra en la cual mi propio currículum y mis logros hasta en ese entonces se volvían la obra. El tapete es justo el tamaño de la galería principal, la nave principal de la panadería, y uno llegaba y
pues creo que era temporada de lluvias y uno llegaba y se ensuciaba el currículum. Entonces, creo que es importante justamente, como dice Dayana, digo, nos podemos ir de pieza en pieza, a mí me sirve porque tengo un contexto. Bueno, vamos a ir haciendo una selección para dejarle, Claro. sobre todo para dejarte a ti opciones cuando vuelvas a encontrarte con la prensa en tu visita guiada. Sin embargo, aquí, Mariana, a mí me gustaría entonces que tú introdujeras este problema curatorial que nosotros enunciamos y es cómo abre esta exposición con esta postura de lo que se conoce en la historia del arte como el institutional critique, es decir, la crítica institucional, de la cual Miguel fue un pionero. Es decir, este es un artista que tiene un sentido del humor, que tiene una acidez en el momento en el que trata ciertos temas, que se hace, o sea, yo aparte quiero dar una anécdota personal que me gustaría decir. Miguel Calderón es el primer artista con quien yo trabajé en México. Así es que nosotros tenemos, bueno, caray, ya, híjole, Miguel, casi 24. más 24 años de conocernos y de estarnos siguiendo. Así es que para mí es trascendental, digamos, esta exposición dentro de mi carrera, dentro de mi análisis de los problemas del arte en México. Pero bueno, regresando a este tema, Mariana, de la crítica institucional, a mí me gustaría que tú pudieras enunciarles a la prensa las obras que hemos incorporado, digamos, esta peculiaridad que van a jugar los custodios del museo dentro de la exposición, la generosidad que ha tenido el Museo Nacional de Artes de prestarnos una obra de gran carácter histórico en la cultura de las instituciones en México, ¿verdad? Para darle pie a una de las series limítrofes en la obra de Miguel Calderón que se encuentra exhibida en esta exposición. Te doy a ti la palabra ahora, Mariana. Claro. Y que creo que este es un muy buen ejemplo de cómo la exhibición está no pensada de manera lineal, no nada más en términos biográficos de Miguel, sino también este tema que es el que inaugura, digamos, el primero que encontramos presente con un carácter fuerte, que es el de la crítica institucional en la obra de Miguel. Lo vamos a ir encontrando en muchos momentos adentro de la exhibición. No se encuentra concentrado en una sola sala. Entonces tenemos, por ejemplo, adentro de este primer momento, sí, este gesto muy claro y contundente de cuál era la posición que Miguel estaba tratando de producir en esos años. Como él bien dijo, ¿no? Un poco esta idea y esta crítica hacia ciertos protocolos institucionales del reconocimiento de los méritos, ¿no? en la sociedad, y cómo él de alguna manera estaba marcando un posicionamiento en frente a esto con un humor bastante ácido y fuerte, pero que al mismo tiempo nos permite también acceder a él, pues no se vuelven nada más comentarios fríos y negativos, sino todo lo contrario, son más bien reflexivos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar el currículum, vamos a encontrar, por ejemplo, también una fotografía que a mí me parece fundamental, que es el vómito postmoderno, y que no nada más me parece fundamental por lo que él está expresando de manera completamente desnuda, ¿no? O sea, confronta estrictamente, ¿no? El sentimiento que a él le estaba provocando la escena institucional de ese momento, que es un autorretrato de Miguel regurgitando, y me parece que con ese tipo de gestos que parecieran juguetones, pero que al final tienen un trasfondo bastante más serio y comprometido también con lo que se estaba viviendo en ese momento. Y también tenemos en otros espacios de la exhibición, por ejemplo, una escultura que es también una instalación que está atravesando una de las salas, en donde Miguel
toma como referencia el logo de los Alcohólicos Anónimos, que es también otra institución que no nada más estamos haciendo crítica institucional hacia el arte, sino es como una crítica hacia la institución como cuerpo, como figura, como discurso, ¿no? Entonces, están estos no les voy a contar mucho la obra porque se las puedo arruinar, pero digamos que él lo que está haciendo es como una especie como de escultura del ridículo o de una figura doble en donde este logo está ocupando un espacio que efectivamente no tendría por qué estar ocupando, ¿no? Pero entonces son estas como paradojas que a él le gusta también encontrar y que funcionan como, como un ejercicio de exorcismo, ¿no? Como de exorcizar elementos discursivos, de exorcizar momentos elementos que nos permitan como entrar a una dimensión distinta de la realidad, ¿no? Una que te permite reflexionar un poco más profundamente sobre en dónde estamos parados. Vamos a encontrar también, como les contaba Tayana, una obra espectacular que se llama El empleado del mes, que es una obra que Miguel trabajó en el MUNAL. Si bien recuerdo, Miguel fue en el 97, por ahí. Sí. Cuando el MUNAL se encontraba en un momento de renovación. O sea, estaban construyendo, o sea, ustedes ubican el Museo Nacional de Arte, ¿verdad? Ese que tiene el caballito en el centro de la Ciudad de México afuera. Este museo estaba en un proceso de renovación para el proyecto MUNAL 2000, es decir, para empezar el siglo de otra manera. Exacto. Y en las visitas constantes de Miguel, una de sus observaciones fue doble, ¿no? Una fue entender cuál era su figura como artista dentro de una institución de esta naturaleza que está resguardando, digamos, la memoria de la historia del arte del país y cómo él estaba siendo atravesado por esa historia y al mismo tiempo cuál era más bien como la visualidad que se encontraba no, más cotidianamente. Al estar ciertas salas cerradas, lo cotidiano fue más bien encontrarse con un cuerpo de trabajadores de intendencia, de agentes de limpieza o la misma seguridad o los custodios que estaban adentro del museo, más que las obras mismas. Entonces, en un juego iconográfico, Miguel lo que hace es establecer una relación tanto con la historia del arte como con un posicionamiento crítico y contemporáneo acerca de esas figuras que estaban ingresando, ¿no? Que están ingresando adentro de estas instituciones, que están haciendo la historiografía del arte, y jugar muy ligeramente con estas formas y pedirle a los custodios que de memoria posaran ante su cámara, reconfigurando las pinturas que no se podían ver en ese momento. Bueno, Mariana, si me das, yo creo que sería bueno aquí, digo, porque está corriendo el reloj, son 11:36, entonces yo creo que esta pieza nos da pie para que Miguel nos cuente un poco. Por ejemplo, Miguel, estoy pensando en estos grupos que aparecen en tus obras, como son los custodios del MUNAL, los personajes del bosque de Chapultepec, los policías en pirámides. ¿Qué significan, digamos, estos grupos sociales en tu trabajo? Creo que, primero que nada, me gustaría tocar en lo institucional. En los 90s, justo cuando estaba exponiendo contigo, en Sala 7, fue mi primer paso a una institución grande. Entonces me encontré en una paradoja en la cual yo había luchado en contra de estos espacios y de las reglas que imponían, pero a la vez estaba el museo más importante de mi fundación como artista desde niño, porque lo inauguraron cuando yo era muy niño. Y él se refiere al Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo. Perdón. Entonces, un museo y un espacio que tiene suma importancia para mí como persona y en mi decisión de encontrarme como artista. Un espacio donde vi las cosas que me hicieron decidir que yo quería seguir ese camino,
de explorar los espacios, de explorar mi entorno, de explorar los objetos, aunque primordialmente era pintura. Pero como mencionaba, yo empecé a hacer obra en la panadería y la verdad mi obra en ese entonces, como les mencionaba, tocaba muchos temas de mi presente, que era realmente una violencia que prevalecía, una falta de reglas en este país. A mí, y es algo que repito continuamente, esta falta de reglas siempre ha sido fundamental para mi trabajo, pero siempre lo he dicho, así como yo me tomo muchísimas libertades para hacer mi obra, mucha gente utiliza esta falta de reglas o de protocolos, es una palabra que utilizaré mucho, para hacer lo que se le da la gana, vivir en el viejo oeste de alguna manera. Y mi trabajo se mueve un poco así, es buscar los límites, buscar hasta dónde puedo llegar, buscar anomalías en mi entorno, porque yo en lo personal me considero una anomalía personalmente. Y creo que llegó un momento en los 90s en los que empieza a reconocerse las acciones de mi generación de artistas, empiezan a tomar un posicionamiento y la entrada a la institución fue compleja. Entonces, como todo mi presente, todo lo que me rodea se vuelve el tema principal de mi trabajo, la institución se volvió una gran lucha para mí. En algún momento dejó de serlo, pero lo fue. Ahora, regresando a la otra pregunta, Tayana, mi trabajo es social. Mi obra circunda alrededor de mis relaciones con los demás. Siempre he pensado que lo más importante en mi trabajo es obtener experiencias, vivirlas. Ese es mi método de trabajo. Yo en los 90s, mi método de investigación era salir a las calles en un coche todo destartalado y buscar y meterme a colonias desconocidas, ver objetos, ver monumentos, ver edificios en decadencia, conocer gente, siempre buscar historias. Y bueno, yo ahí también puedo mencionar una obra que está en la exposición, que para mí es muy importante y con mucho humor y que también tiene mucho que ver con los cambios que han habido de ese entonces a ahora. La televisión es un factor también muy importante en mi trabajo. Y hubo una ocasión en la que vi a una persona poseída por el demonio y traté de contactarla y obviamente fue imposible. TV Azteca no me prestó el contacto. Entonces puse un letrero en los periódicos buscando gente poseída porque quería yo encontrar a esta persona. Y la pieza fue una excusa para entrar de alguna manera de una índole documental, para desplayarme en esta ciudad y encontrar lugares desconocidos y a personajes también desconocidos para mí. Y como dices, fue una manera de buscar una interacción con gente desconocida. Entonces mi trabajo está fundamentado por esta serie de interacciones, todas las películas, los videos que estoy haciendo. Uno de ellos es Camaleón, el otro es El balance de las improbabilidades. Es curioso, pero los dos personajes se han vuelto amigos muy, muy cercanos. Entonces, son factores que son importantes y que conforman mi trabajo. Muchas gracias, Miguel. Miguel, a mí me gustaría que nos contaras un poco más, digamos, de qué significan para ti ciertos espacios de la Ciudad de México. En términos sociales, ¿qué significan esas sociedades? ¿Cómo tú te acercas a ella? ¿Cuál es tu opinión del tejido social de esa ciudad que tú tanto has explorado? Pues mira, la palabra que me brilla como un neón en la cabeza es Chapultepec. O sea, Chapultepec, ahora sí que siendo un poquito burdos y no muy intelectuales, Chapultepec y yo somos uno mismo. Es un lugar fundamental, digo, sin ser obvios, es el pulmón de la ciudad. Y mi experiencia en este lugar ha fluctuado entre
estos espacios de acojo, de paz, ¿no? Entonces, es una cosa, digo, están resurgiendo muchas ideas que no había pensado hace mucho tiempo, pero hasta la fecha me pasa mucho que siento que vivir en México es como viajar en una máquina del tiempo. Entonces, un poco menos ahora con la globalización, perdón. Pero antes, pues, te encontrabas en tantos espacios diferentes y Chapultepec, en esta exposición hay varias obras que tienen raíz en Chapultepec. Una de ellas es Chapultepec, que es una serie donde yo hice contacto con la gente que hacía picnics ahí. He contado el incidente muchas veces, pero cuando yo me acercaba me veían como psicópata, entonces me rechazaban. Pero cuando empecé a trabajar con una curadora justamente del Tamayo de ese entonces, que me ayudaba a acercarme a ellos, nos empezamos a incorporar a estos picnics. Y como la obra del MUNAL también hubo un acercamiento a grupos sociales que no siempre son todos cercanos a mí o a mi realidad, de alguna manera para entenderlos y para darles un espacio, porque justamente regresando a lo institucional, vamos a un museo a apreciar la obra, pero echamos de menos la presencia de personas que están ahí trabajando, que tienen un rol fundamental, que trabajan, que hacen un trabajo y que pasan horas ahí en los museos. Entonces, para mí sí, la ciudad es fundamental. Siempre he pensado que no dejaría de hacer obras si me mudara a otro lugar. Sin embargo, aquí sigo, no me he podido salir, porque esta ciudad ha sido un motor importante para mi trabajo. Y hay otra obra importante y también por la cual estamos muy agradecidos. Yo creo que también fue en 2002 o 2003, el Instituto Goethe convocó a varios artistas a hacer una obra relacionada al agua, que es un tema importante en esta ciudad. Y lo primero que se me vino a la mente fue el lago de Chapultepec y el agua que contiene este lago y la relación que este lago, hecho por el hombre, tiene con las personas que lo circundan. Entonces decidí sacar un pez del lago de Chapultepec y lo instalé en la torre latinoamericana, que tenía un acuario, curiosamente un acuario que tenía una vista que daba a otro tipo de agua, otro tipo de ecosistema, que era la nube de contaminación, que también fue algo muy presente en mi vida, la inversión térmica, había días que no podíamos ir a la escuela, hasta incluso cuando yo era chico. Entonces, sacar este pez, y lo curioso es que en ese entonces, pues yo no fui a pedir un permiso al lago de Chapultepec. Hablé con los custodios del lago y ellos hacían parrilladas con estos peces e incluso me invitaron a comerme uno, cosa que no hice. Pero me interesó, como dices, Tayana, más allá solo del espacio, también lo físico, la comida, el entorno, el agua. Creo que mi trabajo quiere en muchas ocasiones abarcar lo inmediato, lo que me toca vivir, y pues la alimentación de estos peces considero que los hizo cambiar y volverse una especie endémica. Originalmente eran carpas doradas y blancas y ahora son peces verdes. Y estoy muy agradecido hoy en día con el lago de Chapultepec, que nos facilitaron conseguir unos ejemplares que estaban presentes en la exposición. Muy orgulloso de decir que la exposición no es solo una exposición de fotos, de videos, sino que incluye incluso vida. Hay seres vivos, hay movimiento, y eso a mí me da mucha felicidad porque habla de algo que justo nosotros tres establecimos desde un principio. Queremos un archivo vivo, una exposición que mueva, que viva, e incluso estoy muy agradecido con el museo porque me han permitido muchas libertades de darle vida, de no estacionarnos con justamente otra vez protocolos de cómo debe ser una exposición. Entonces creo que si hacemos una trayectoria de lo institucional de entonces a hoy en día, yo veo una evolución de cómo las instituciones están acogiendo el discurso del artista
y no una cuestión al revés. El artista no le está sirviendo a la institución, sino como debería de ser. La institución es una plataforma para darle una voz a los artistas, y no podría decir que, o sea, lo que puedo decir es que mi voz no puede estar ni más respetada, ni más honrada, y la facilitación que me dio el museo para lograr estos discursos que vamos a ver, que me pediste que me definiera como artista, más que nada no son una definición, sino son una serie de preguntas, de cuestionamientos, de nuestro tránsito en esta tierra como seres humanos, de cómo queremos manejar nuestra relación con los demás. Mi trabajo no está aquí para dar respuestas concisas, sino para permitirle a la gente, a quien lo vea, que se cuestione, que sobre todo, ¿no? Miguel, me gustaría tocar dos temas antes que abramos a preguntas y respuestas. Entonces, a ver, ustedes dos cómo se las quieren distribuir. Tengo un primer tema. Me gustaría ahora salir un poquito de la Ciudad de México y ver esta exposición desde una perspectiva de una construcción humana, ¿ok? Entonces, pensemos, por ejemplo, en cómo tú te has acercado o cómo te ha impactado a ti medios como la televisión, el cine. ¿Qué papel han jugado en tu trabajo? Mariana, ¿cómo se ven estos medios representados en la exposición? Especialmente, por ejemplo, creo que una escultura que va a levantar al público de una forma fuerte, macaco y trapo. Y trapo. Estoy pensando, bueno, en la Pantera. Estoy pensando en todas esta relación muy compleja que tú tienes con estos medios. Me gustaría, esa sería mi primera pregunta para ustedes dos, y una segunda. Y tiene que ver con la nueva producción que hemos realizado para esta muestra. Entonces, les dejo estos dos tópicos sobre la mesa y abriremos entonces a preguntas y respuestas. Si puedo decir algo rápido, Mariana, creo que cuando hablas de la televisión, creo que ahí sí, de manera lineal, ¿no? Empezando desde los 80s o incluso 70s, que yo crecí viendo telenovelas junto con mi madre, que era la televisión local, a los Polivoces, al Chapulín Colorado, chiquilladas, que de alguna manera sí influenciaron mi visión. Sin embargo, creo que es importante decir que la televisión, sobre todo norteamericana, definía mucho nuestra identidad y nuestros cánones de la belleza incluso, de cómo debían de ser las cosas, de cómo quería ser. Entonces, me hablaste de lo internacional. Creo que hasta hace no mucho tiempo el arte europeo y el arte norteamericano tenemos esta tendencia a nosotros saber todo su contexto, porque lo crecimos viéndolo. Yo creo que es importante y no, o sea, yo creo que la exposición tampoco es, o sea, sobrepasa el contexto. Creo que ver estos peces de Chapultepec dan pie para hacer una serie de preguntas que quieran que haga que el público investigue un poco más de dónde vienen. Pero creo que es un tema muy importante y muy interesante, Tayana, porque de alguna manera creo que la exposición, más bien me consta que la exposición rompe esa barrera de contexto. Creo que no es necesario de ninguna manera haber vivido o haber crecido en la Ciudad de México para entenderla. Sí, justamente creo que hay una parte muy particular de la metodología de trabajo que Miguel implementa en su construcción estética que da paso como a dejar de tener ciertos temas como temas aislados y como tabús y los vuelve más bien como espacios discursivos de discusión y también como, a ver,
hablábamos un poco como de esta dimensión un poco más humana, ¿no? ¿Y qué implica eso? Implica que el trabajo de Miguel sí atraviesa como factores muy de origen, ¿no? Como muy ontológicos que también se están preguntando por cosas que no tienen nada más que ver con una ciudad en específico, sino nuestro carácter humano, ¿no? Como él un poco también lo dice, que el estudio de la naturaleza humana mediante su relación con los contextos que lo rodean, ¿no? Y estos contextos pueden ser animales, pueden ser instituciones, pueden ser incluso los mismos como elementos que él usa para generar sus obras, es decir, los mecanismos como la fotografía o el cine, son esos los lugares en donde él se encuentra atravesado para entender la realidad, ¿no? Y ahí un poco creo que una cosa muy importante en ese sentido, y para entender también la obra de Miguel, es que muchas veces esa experimentación es la que le ayuda a cuestionar la realidad y a llegar a sus propias narrativas de esa misma, ¿no? Entonces es a través de estos vínculos que genera, que esos vínculos pueden ser la fotografía, puede ser el video, puede ser generar piezas como extravagantes como la del mutante del pez, pero que lo van como metiendo adentro de la historia, investigando cada vez más dimensiones y filtros, y él mismo va generando una idea y un posicionamiento enfrente a ellos. Entonces, y esas mismas dimensiones están entonces, después se quedan comprimidas adentro de la obra. Entonces es como cuando uno está enfrente de las fotografías del bosque de Chapultepec, no nada más estamos viendo quizás una fotografía dirigida por un artista, sino hay un sentimiento de haber atravesado una historia, ¿no? Una narrativa, y que creo que eso es algo que le da ese poder de una dimensión más humana, más general, y deja de ser local, ¿no? Deja de ser solo Chapultepec. Todos hemos estado en un parque, todos le tememos de alguna manera al fin de la humanidad, ¿no? Y que creo que esa es una de las cosas que está presentando esa fotografía, ¿no? Cómo se ve, cuál es la imagen posapocalíptica, ¿no? Real. Y entonces son como confrontaciones a no nada más situaciones específicas, sino a otra vez, ¿no? Como preguntas ontológicas profundas, ¿no? Y que creo que esas son las que ayudan como a explotar esa otra dimensión mucho más humana y profunda, ¿no? Entonces... Perfecto. Miguel, nos quedan unos minutos y yo no quiero que mi prensa se vaya sin saber algo sobre tu nueva producción. Justo iba a hablar de eso. Creo que tengo el privilegio de ser artista y de ahondar más allá del arte. Creo que mi trabajo, afortunadamente, como artista y como investigador, me da pie para salirme de lo que es el arte en sí, investigar cosas como un pez, ¿no? Como cuestiones de biología. Cabe de mencionar, Tayana, esto es algo que aparte quiero decir con mucho orgullo, y para que no se diga que no me gusta llevar o que no nos gusta llevar las cosas al límite, hay más de una pieza hecha in situ. Ahora hay otra que es una campaña política que se llama Candidato Ciego, que está en la exposición. Esa es una, entonces son dos. Y la más importante, creo que es importante mencionar que debido a la pandemia no pude yo hacer los viajes necesarios para estar en Monterrey. Me hubiera gustado mucho, pero fue muy complicado porque esta exposición se gestionó antes de la pandemia incluso, y la idea era ir a hacer una obra in situ. Dicho esto, creo que no importa, porque la obra que se presentará se llama El balance de las improbabilidades. Y aparte de ser una de mis obras preferidas, es una obra en la cual exploro el desastre. El desastre ya sea generado por humanos o ya sea natural, y la vulnerabilidad de estos espacios en caos. Y esto lo logré hacer por medio de una amistad que entablé. Otra vez vamos a regresar a amistades y relaciones con otras personas, con un gran amigo que se dedica a hacer ajuste de pérdidas.
y me empezó a llevar a estos escenarios que de alguna manera reflejan sus estados de ánimo. Una persona que está enfrentando desastres constantemente, y no solo desastres, sino gente corrupta que quiere cambiar las versiones de las cosas, es una persona muy vulnerable y que tiene que de alguna manera apaciguar todas estas experiencias buscando actividades de escape. Y una de estas actividades de escape fue el arte. Entonces, como te digo, este amigo ajustador me buscó a mí y yo lo busqué a él. Y es un video largo de 45 minutos, cabe mencionar, y que también una cosa importante que no voy a dejar de subrayar, dado a que la exposición no es lineal, creo que nadie tiene la obligación de sentarse a ver un video 45 minutos. Es importante que el público pueda transitar la exposición de salida a entrada o de entrada a salida, regresar otro día. No, me gustaría justamente no tener esta actitud un poco institucional, digamos, de dictar cómo se debe de ver la obra. Creo que es importante que estas obras se vean al ritmo que uno quiere, si uno quiere ver 5 minutos, y están hechas así. Esta última obra está realizada para que quien entre, cuando entre, puede ver 5 minutos, puede ver 10 minutos, se puede quedar o no la tiene que ver toda. Y repito, es una obra hablando de la Ciudad de México, y más que nada no solo de la Ciudad de México, porque se hicieron viajes por toda la República a explorar espacios afectados por desastres. Fueron temblores, fueron incendios. Es una obra muy ambiciosa, y de igual manera estoy muy agradecido por la oportunidad que el museo me dio. Muy agradecido con ustedes dos como curadoras. La verdad es que pocas veces me ha tocado tener tanta libertad, y creo que así se construye un buen discurso, un discurso inesperado, porque al final el arte, creo que en muchas ocasiones tienes una idea y se vuelve otra cosa, que es lo que busco en mi obra, que las ideas crezcan, que uno interactúe con ciertas circunstancias inesperadas. Y esta obra se llama El balance de las improbabilidades. Muchas gracias, Miguel. Me ha gustado mucho esta convocatoria de prensa, porque creo que tanto Miguel, Mariana y yo hemos hablado de los problemas que van ustedes a encontrar en la exposición. Sin embargo, cuando llegan a la exposición, van a ver una exposición que de otra forma explora todos los márgenes del uso de la fotografía, explora ese carácter tan fílmico que aparece en la obra de Miguel Calderón, es decir, el uso del cine, el uso de la fotografía. Yo, para cerrar un poquito mi participación, creo que es importante subrayar que esta exposición ha contado con el apoyo del estímulo fiscal para las artes, y queremos agradecer a 3 empresas regiomontanas que nos ayudaron a que este FIARTES se volviera realidad. El grupo ICON, el grupo Cuprum y el grupo Metalsa. También quiero agradecer a la colección Isabel y Agustín Coppel, que participaron en el apoyo a esta muestra, así como al gobierno del estado de Nuevo León. Abro la sesión a preguntas y respuestas, con mucho gusto. No sé si alguien tiene. A ver. Hola, soy Rosa María Ocañas de Radio Nuevo León. Y Miguel, hablas mucho, hiciste muchas referencias sobre las instituciones durante la conferencia de prensa, y a mí me gustaría saber, bueno, pues, ¿tú a qué atribuyes este proceso de transformación de las instituciones para recoger la voz de los artistas? ¿Hay manera de que pueda verte? Es que no, o no hay manera. Sí, hay algo que hacer aquí en mi cámara. Espérame un segundo, Miguel, por favor. Me encantaría si se puede. Si es mucho tiempo, no hay problema. Sí, espérame.
A ver, vamos a... Es hasta la esquina. Ah, Es que hola, están muy bueno. separados. Estás un poco lejos, pero bueno, Sí, no sí, importa. Bueno, pues creo que, como digo, hay una cuestión que también es compleja para mí. Yo tengo 50 años, soy una persona ya más establecida y llevo haciendo mi trabajo durante, profesionalmente, literalmente durante 30 años. Pero lo que sí he visto, y recientemente lo vi en una exposición en el Tamayo, para ser específicos, que se llamaba Otros Mundos, por ejemplo, es que las instituciones creo que ya entendieron lo importante y más bien, ya más que entender, es una necesidad de interacción entre nosotros como seres humanos, de la diversidad. Como te decía, digo, siendo hombre también en los 90s, pues la mayoría de las exposiciones institucionales en los museos eran generalmente de hombres, mucho más de hombres que mujeres. Y para mí para no ir muy lejos, creo que las instituciones han logrado entender e ir de la mano con los artistas. Y también es un factor que involucra lo comercial, creo también, porque cuando yo empecé a hacer arte en los 90s, nunca había esta misión de exponer en galerías comerciales. No había esa finalidad. Uno sabía de antemano, por lo menos yo, que ser artista iba a ser una carrera difícil, que iba a tener que subsistir pidiendo becas para hacer lo que yo quería, porque yo no hacía pintura precisamente, ¿no? Las cosas han ido cambiando, pero creo que incluso el mercado ha hecho que mucha obra se canonice de alguna manera. Yo soy muy fan de Teresa Margolles, creo que Dayana también la conoce y creo que los dos admiramos mucho su trabajo. Hay esta obra de una lengua clavada en una pared y me parece que esa obra, en el momento que esa obra se vuelve un producto incluso comercial, creo que hay un cambio fundamental en cómo se maneja el arte hoy en día. No sé si estoy ayudándote a responder la pregunta. Claro. También me gustaría saber cómo hablabas de la manera, tú haces mucho arte social, mucho contenido social, y nos decías cuál es la dinámica que tú trabajabas antes, incluso cómo fuiste a buscar a alguien a una televisora, creo, que Sí. fue de un exorcismo, algo así. ¿Cuáles son el método ahora que utilizas durante esta pandemia? ¿Cómo le has estado haciendo para buscar tus contenidos? Pues mira, realmente yo o sea, cuando salgo de mi casa no tengo una libreta que dice ve a hacer una labor social, sino que creo que hay una cuestión empática. Te puedo ser muy específico con mi circunstancia en el MUNAL, en el Museo de Historia Nacional. Estoy yo transitando el museo obsesivamente, justo como dice Mariana, tratando de entender mi posición en esta cuestión de historia del arte, ¿no? Partiendo desde la colonia hasta hoy en día, y de pronto me encuentro con estas personas que están ahí todo el día encerradas, puliendo barandales, puliendo el piso de mármol, y no puedo cerrar los ojos. Tengo que enfrentar estas situaciones y aprovecharlas para dar un discurso que realmente me preocupa. Sí creo que lo humano o sea, mi misión siempre como artista ha sido entablar una conversación. Entonces, si como tal entablar una conversación de raíz me va a ayudar a generar una obra, qué mejor. Hoy en día la pandemia realmente no me ha frenado. Digo, me he adaptado bastante bien a las circunstancias. Filmamos en Acapulco como 10 días. Hicimos como una especie de burbuja en lo que cabe un presupuesto
no tan grande, porque estamos hablando justo de una película de 45 minutos. Creo que la llevamos a su límite, filmamos lo más que pudimos. Es un proyecto de índole documental y esto implicaba tener contacto con otras personas. Lo hicimos con el mayor cuidado y pues hasta la fecha pues creo que esta obra, El balance de las improbabilidades, muestra como la relación entre el arte y la tragedia, ¿no? La tragedia escenificada que vemos a veces en obras de arte y la tragedia que vivo yo a veces y la tragedia real que vive un ajustador de seguros, ¿no? Entonces yo quería hacer como una serie de paralelas entre estos dos mundos. Estoy muy contento con las conclusiones a las que llegué y también es un proyecto que sigue vivo, que puede ser que continúe creciendo después de la exposición, que no ha acabado. Creo que es importante para mí mostrar que una exposición no acaba en la exposición. Las exposiciones pueden cambiar, pueden tomar otro curso. Bueno, y me decías lo de, bueno, creo que espero responderte, creo que así he transitado yo un poquito mi relación con los demás durante estos tiempos donde las relaciones no pueden ser precisamente físicamente cercanas, pero puedo decir que a nivel emocional e intelectual he generado muchos acercamientos con mucha gente. Gracias. Sí, de nada. ¿Algo más? Bueno, pues yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el 7 de octubre, ¿es correcto, Carolina? Para nuestro recorrido de medios que será encabezado por el artista Miguel Calderón. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Miguel, Mariana, por este acompañamiento y la lucidez de sus ideas. Estamos a nombre de Marco muy agradecidos con todos. Nos vemos el 7 de octubre. Creo que con honor les digo que Monterrey está encabezando algunas de las más notorias inauguraciones que se están dando en el país en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.